Hola a todos y a todas, yo soy Agostina Gentili, coautora junto con Teodoro Champaña, que está aquí conmigo, y también junto con Gino, porque los chicos de Catombe tuvieron mucho que ver con la creación de este libro, que es Agarra la pala, el verdadero trabajo del youtuber. Bueno, y estamos acá, la verdad que muy agradecidos y agradecidas con la invitación. Yo personalmente como que tengo un agradecimiento muy especial para Graciela Vialé, que este año es curadora de la Feria del Libro. Mi agradecimiento es muy especial porque Graciela fue mi seño de primer grado. Entonces yo estoy aquí, digamos, la seño que me enseñó a escribir y me invita hoy a presentar el libro que escribimos junto con Teo sobre algo que tiene mucho que ver con la línea curatorial, digamos, de la feria de este año, que tiene que ver con la idea de traspasar fronteras y la posibilidad de acercar culturas y cómo el libro, digamos, y nuevos formatos, entre ellos los audiovisuales y los digitales, están emergiendo y están transformando nuestro modo de vincularnos, si se quiere, con la cultura y con eso. El libro justamente trata de eso. Nosotros con Teo y con los chicos de Hecatombe, Ale Basile, que fue uno de los quienes ideó el corazón del libro, y los chicos de Hecatombe, que fueron los que le dieron vida. Queríamos escribir un libro sobre el trabajo del youtuber, corriéndonos de algunos lugares comunes que giran en torno a el mundo de YouTube. Queríamos corrernos de la idea de que el mundo de YouTube solo tiene que ver con el mundo de la influencia, que ser youtuber es solo ser un influencer, corrernos de la idea de que se trata de un mero pasatiempo, de que es solo un formato de gente hablando a cámara, y no hay mucho más para ver. Bueno, queríamos salirnos de todos esos lugares comunes y hacernos preguntas y decir, bueno, no, pero a ver, ¿de qué se trata este mundo? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo aprendieron a hacerlo? Bueno, y ahí entro yo, que soy una outsider total de este mundo, la verdad que soy bien extranjera en este mundo de YouTube, y vengo a ser la que, desde una mirada muy extrañada, intenta explicar, digamos, y contar a partir de las experiencias de un montón de personas que hacen este mundo, de qué se trata todo este mundo, justamente basándonos en todas esas experiencias. Hicimos varias entrevistas a muchos y muchas youtubers de Argentina, y fueron a través de esa composición coral, digamos, de distintas experiencias que queríamos contar, bueno, qué hacen, cómo aprendieron a hacerlo. Y acá otro personaje central, digamos, de este libro es Teo, que no solo es coautor, digamos, con quien estuvimos escribiéndolo, sino porque además es alguien que viene trabajando en el mundo de YouTube desde hace un montón, y también con una experiencia muy proveniendo del campo audiovisual y llegando a este mundo. No sé, Teo, si nos querés contar un poco vos cómo llegaste al mundo de YouTube, y en ese encuentro, bueno, y cómo llegaste también, de paso, contarnos cómo llegaste a conocer a Gino. Bien. Bueno, bienvenidos. Llegué a YouTube antes que naciera YouTube, digamos. Porque yo me acuerdo muchísimo, estaba en la facu, entonces empezamos a hacer los primeros trabajos audiovisuales y de golpe era una plataforma donde podíamos subir el contenido, mandabas el link y otra gente en otro lugar lo podía ver. O sea, ahí fue como el primer traspaso de frontera, porque era de que te veía alguien que estaba con vos editando a que te viera gente que vos no sabías quién era, digamos. Entonces ese fue el mundo de YouTube, por el cual todo el contenido se empieza a volcar ahí. Primero como algo divertido, como un entretenimiento, como una manera de compartir lo que vos hacías.
para que otros te vieran, digamos. Y bueno, yo puntualmente en lo audiovisual, a partir de ahí descubrí un mundo donde era una plataforma más de que pudieran conocer los trabajos que uno hacía, digamos, encargándose del audiovisual. Entonces, me relacioné ahí muchísimo con el cine, mi carrera fue cine, me aboqué a la producción, a la dirección, al montaje dentro de lo que es el cine. Y después, creo que en el momento que conozco Hecatombe, sin duda, que fue por una situación donde uno de los chicos que estudiaba comunicación social me hizo una entrevista porque había dirigido una película. Entonces ahí nos conocimos, me invitaron a dirigir uno de sus cortometrajes, ellos ya venían laburando hace ya 2 años, un poco más de 2 años, con su canal de ficción, de contenido de ficción. Entonces ahí los conozco, los chicos, dirijo ese cortometraje, inmediatamente surgió una química así muy linda porque era como un grupo de actores, realizadores, amantes del entretenimiento y de las buenas historias. Y bueno, yo me vinculé como director. Y a su vez como director tenía un respaldo técnico y gente que me acompañaba en los procesos de producción, que fue muy atractivo para Hecatombe porque era como subir el estándar de los contenidos que podíamos llevar adelante. Y a partir de ahí no nos separamos más, digamos, ya van 5 años. Ahora los chicos están en Buenos Aires, yo estoy en Córdoba, pero así todos seguimos en actividad, en alguna actividad en conjunto. Y básicamente en ese periodo fue generar un lenguaje cinematográfico dentro de YouTube, haciendo sketch de ficción y con sus particulares características, ¿no? Que tienen que ver con que en un momento salía un corto por mes, después ese corto pasó a ser un corto cada 20 días, cada 15 días, cada 10 días, empezamos a hacer en un momento un corto por semana, creo que 2 años enteros pudimos sostener un cortometraje por semana, o sea que eran más de 70 cortos, lo cual fue nada, una experiencia de aprendizaje constante, vinculándonos desde, cada uno desde su rol. Así fue que llego a conocer a los chicos, bueno, y a partir de eso, también tener la oportunidad de escribir todo ese mundo que con los chicos he profundizado, descubrir otros youtubers, porque siempre, ya te voy a contar, Gino, es como un ambiente muy colaborativo, muy de hacer cosas en conjunto. Entonces empezamos a hacer cosas con otros youtubers, lo fuimos conociendo y así llegamos a decir, che, contemos la experiencia porque acá hay un movimiento cultural que trasciende, que está cambiando paradigmas, que está cambiando la manera de ver el cine, de ver la televisión, un nuevo lenguaje. Entonces, así fue que escribimos el libro Con Voz a Voz. Así es. Y Gino, bueno, a mí me gusta mucho la historia, esto que diste Teo, ¿no? Teo venía de la escuela de cine, entonces ya tenía toda una formación, pero a mí me gusta mucho ese origen de Hecatombe, porque creo que traduce mucho de dónde nace este universo de YouTube, el universo de los youtubers, que es un universo de lo que se hace con lo que se tiene a mano, lo que se tiene muy cercano, sin grandes producciones. Y me encantaría que cuentes esa anécdota del primer video y bueno, y cómo, nada, y hoy dónde están, ¿no? Si era pensable o impensable y cómo, qué hubo ahí en esa primera experiencia de decir, bueno, hagamos un video así. Sí, bueno, primero que nada, hola a todos y todas. La verdad que sí, fue muy espontáneo. Fue ya hace 9 años, mucho tiempo. Bueno, nosotros éramos un grupo de amigos que hacíamos teatro desde chiquitos y siempre nos gustaba actuar, hacer personajes, contar historias y venimos haciendo mucho teatro, muy así, teatro independiente y demás. Y ya cuando éramos chicos en el secundario nos filmábamos mucho, pero bueno, en el 2012, después de que nos juntamos, cada uno estudiaba una carrera universitaria distinta, estaba como con su vida, todos trabajábamos. Fue como, bueno, nos juntamos a ver cosas que habíamos hecho cuando éramos chicos, estos videos medios locos. Y fue ahí cuando dijimos, ¿por qué no nos filmamos? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Y fue así que, nada, nos metimos dentro de un auto y empezamos a filmarnos.
y salió el primer concierto Entusiasmo, que fue el primer video de todos. Y YouTube en ese momento no era ni la plataforma que es ahora, no era un medio tampoco, no era una red social, es como que estaba en un momento muy embrionario. De hecho, nosotros le subimos a YouTube como para que esté, como decía Teo, como para que esté en un lugar en donde se lo podamos compartir a algunas personas, como si fuera, no sé, Vimeo hoy. De hecho, Facebook se usaba mucho más para consumir contenido que YouTube en esa época. Y la cosa es que lo publicamos tanto en YouTube como Facebook y a la semana tenía un montón de vistas, que en realidad para ahora no es nada la cantidad de vistas, pero en ese momento era como que nosotros contábamos y decíamos, para, tus parientes cuántos son, los míos cuántos son, eran como que había más gente que nuestra familia y amigos, y ya eso nos volaba la cabeza. Ni hablar que YouTube tenía ya sus analytics en donde te decían de dónde venían las vistas, y te aparecían vistas en Taiwán, y nosotros decíamos, no, esto no puede ser, pensábamos que eran, no sé, algo raro del internet. Y nada, después de un tiempo, la verdad que recién cuando hicimos nuestra primera obra de teatro como grupo, y vimos que en ese fin de semana fueron un montón de personas, fueron 500 personas en 2 funciones, que justamente la hacíamos para comprar equipos y poder filmar con mejor calidad. Recién ahí, que fue un año después, 2013, entendimos que la gente que nos veía esos numeritos eran personas. Como para que dimensionen un poco la etapa histórica en la que había este conocimiento sobre Internet y redes sociales muy poco vasto. Y recién ahí fue como, wow, claro, fue toda esta gente que no teníamos idea que existía, y ahí empezamos a pensarlo como una vidriera, como un lugar en donde podemos exponer lo que a nosotros nos apasiona hacer, que es hacer personajes, contar historias y demás. Y ahí empezamos a hacer videos con más regularidad, empezamos a hacer algo más parecido a la ficción, que es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y sí, pasaron varios años hasta que, bueno, conocimos a Teo, vimos también la posibilidad de a dónde nos podía llevar una producción más profesionalizada. Nosotros ya siempre tuvimos esta aspiración de mejorar la calidad, poder actuar, pero porque nosotros también como actores queríamos vernos bien y queremos que la gente disfrute lo más que pueda lo que nosotros teníamos para mostrarles. Los chicos también, bueno, uno de los chicos estudia cine, 2 estudiaban comunicación social con orientación audiovisual, entonces, nada, por eso compramos equipos y empezamos a hacer cursos de cómo manejar el sonido, leyendo también el manual del Tascam y viendo tutoriales a YouTube a mansalva. Así arrancamos. Y en el 2015, después de también tener la experiencia con Teo y demás, decidimos mudarnos a nuestra primera oficina, y recién ahí fue como que hicimos una gran apuesta en decir, queremos que esto funcione, queremos que esto sea una empresa, queremos poder vivir de esto. Y ahí creo que es cuando definitivamente nos terminamos de casar con acá el señor Cian Pagna, cineasta, director, productor y gran referente del cine cordobés, que para nosotros era como un montón, y podemos como empezar a llegar todo a otro nivel y apostar fuerte y saber que no era una apuesta tan insegura. Y bueno, como decía antes, siempre seguir buscando la profesionalización y empezar a abrir camino, porque realmente no existía. Ya había creadores de contenido, había un montón de youtubers, pero es como que, sobre todo la ficción, no tenía un lugar sólido dentro de la plataforma, ni en el internet de la manera que es hoy, ni hablar. Así que bueno, ese fue un poco el comienzo y nuestro encuentro con Teo, que para nosotros fue totalmente crucial. Bueno, de hecho, ustedes hacen algo que no es tan común, como bien lo decís, digamos, ficción dentro de YouTube, no hay tanto, pero a mí una de las cosas que cuando empiezo a estudiar y a indagar en los canales para escribir el libro, una de las cosas que me sorprendió enormemente es que hay mucha diversidad. Es mucho más diverso de lo que uno cree. Y me pasaron 2 cosas. Primero, claro, descubrí que
que una cosa es un canal, ¿verdad? Y otra es, bueno, donde hay un creador de contenidos detrás de ese canal, a veces solo funciona como una gran videoteca, ¿no? Como si podríamos decir un video, pero hay todo un espacio de mucha creación de contenidos y muy diversos. Y en esa diversidad, digo, que excede tremendamente al formato que uno puede asociar, el de, hola chicos, ¿no? Este personaje que habla a cámara, me excede muchísimo. Y quería justamente preguntarles por eso. De hecho, bueno, uno de los entrevistados en el libro, que es Jorge Pinarello, que tiene un canal que se llama Te lo resumo así nomás, que inventó un modo de contarnos sobre series y películas muy singular, con mucho humor. Hay mucho humor en YouTube. Él dice que es muy amplia la palabra youtuber, es como decir artista, podés ser youtuber de 1000 formas. Y quería saber qué pensaban ustedes, ¿no? Teo y Gino, de esto, sobre los nuevos formatos que nos trajo el mundo YouTube. ¿Qué trajo de nuevo en este universo de lo audiovisual donde las referencias a grandes rasgos siempre eran, bueno, el cine y la tele? ¿Qué apareció de nuevo con la generación YouTube, de creadores de contenidos para YouTube? La verdad que ha pasado de todo. Yo creo que YouTube dio una infinidad de posibilidades para las personas que querían crear contenido y personas que estaban buscando algo para ver. Y yo creo que en esa infinidad de posibilidades, la plataforma se fue construyendo, fue encontrando su potencial, fue mutando y de alguna manera le empezó a dar también herramientas a estos creadores para que puedan encontrar su lugar dentro de Internet, ¿no? Y como vos decías, es increíble la cantidad, la diversidad de contenido que hay. Ni hablar, o sea, actualmente hay mucho, realmente hay de todo. Y desde, no sé, decir tutoriales de cómo hacer lo que sea, cursos para estudiar lo que quieras, clases. Hoy tenés una maestra particular en internet si quisieras verlo de esa manera. Tenés mucho entretenimiento de distinto tipo, tenés reviews, tenés unboxings de productos. Antes de ir a comprar algo, buscas en YouTube para ver a alguien que ya lo compró, lo desempaquetó, lo probó un mes y tiene la conclusión de qué te va a pasar a vos si lo hicieras. Es como realmente muy, muy amplio y yo creo que eso también, que antes era como muy desordenado, muy caótico y que cualquiera hacía cualquier cosa, ha pasado por mucha madurez, ha evolucionado y hoy en día ya se especializó muchísimo más. Y tenés creadores de contenido que de repente hacen contenido justamente especializado hacia un público concreto y con un nivel de profundidad muy rico que antes por ahí no era tan fácil de encontrar. Entonces, realmente creo que es un territorio muy fértil que se ha aprovechado muy bien. Y es muy loco como también han surgido otras plataformas que también han posibilitado otro tipo de contenido y se ha diversificado un montón, como por ejemplo TikTok, que el año pasado, con todo lo que es la cuarentena y demás, muchísima gente que no son ni actores ni nada en particular, se animaron a filmarse, a hacer algo divertido y subirse, y de repente hay muchísimas personas que crean contenido y no precisamente son creadores de contenido o youtubers o lo que sea. Y hoy YouTube tuvo que agregaron la plataforma de la parte de shorts, en donde te permiten contenido así, snack content de 30 segundos, un minuto, formato vertical. Y es muy loco porque hace un par de años no ibas a pensar que YouTube también iba a permitir ese tipo de contenido. Y ni hablar que, bueno, nada, también tomó mucho protagonismo Netflix y todas las plataformas on demand. Entonces YouTube también empezó a hacer YouTube Originals y empezar a hacer contenido así mucho más profesional y más televisivo, si se quiere decir, priorizando también los contenidos que tienen más duración para poder poner publicidad.
Entonces, realmente es como que se ha complejizado muchísimo, ha evolucionado muchísimo y muchas personas encontraron eh, un lugar, pero porque coincide con los que les gusta hacer, que es lo que a mí más me duele la cabeza y me encanta. Si a vos te gusta hacer algo, o sos muy bueno haciendo algo, o te apasiona tal tema, es como que creo que tanto en YouTube, bueno, como otras plataformas también, de repente tenés un lugar en donde podés mostrarlo, podés exponerlo, podés hasta dedicarte a eso si quisieras. Y si no, Bueno, coincido mucho, es verdad que siempre hay un lado B, ¿no? De la tecnología, pero es cierto que en la tecnología digital y estas plataformas también han generado una democratización de la posibilidad de producir contenidos que en los formatos que ya existían, no sé, la tele o el cine, se veían como más difíciles, ¿no? Mucho más lejanos. También creo que ahí YouTube y los youtubers tienen ejercen una influencia muy grande, no en el sentido de que son nuestros ídolos que queremos seguir, además de que queremos seguirlos y nos entretienen y nos gusta lo que hacen, sino también de que los vemos y las vemos ahí haciendo eso que les gusta y realmente parece muy cercano, parece muy posible. Entonces, eso entusiasma un montón y te lleva como a querer dar el paso al acto, ¿no? Y eso, me gusta mucho esa idea. ¿Cómo lo ves vos, Teo, que venís del mundo de la producción, digamos, más industrial, de esa producción cinematográfica que se sostiene a través de mecanismos de incentivos o de concursos? ¿Cómo es producir para aquel otro mundo y qué posibilidades se abren al producir para YouTube? Y en un momento se abrieron como dos caminos, digamos, entonces yo elegí en ese momento el camino digital y realmente quedó muy lejos atrás los formatos televisivos, los formatos incluso cinematográficos, porque de golpe las ficciones o un largometraje pasaba a convertirse en sketch mucho más cortos, de ficción también, más allá de ser de humor, digamos, porque esto se podría haber traducido a otro tipo de sketch. Y realmente los formatos cambiaron mucho. Se inspiraron de quizás de algunas cuestiones televisivas, también se inspiraron, digamos, el lenguaje de la ficción, se inspiró mucho en lo cinematográfico. Eh, También en esto de traspasar fronteras, se trajeron formatos de otros países. ¿Por qué? Porque quizás uno no veía la televisión de Europa o allá de ver un partido de fútbol, pero de golpe sí veíamos los youtubers que fueron los pioneros, digamos. Entonces, de esos youtubers pioneros, muchos de los que están en el libro se inspiraron para traer esa cultura acá a Argentina, digamos. Entonces, eh, creo que en esa diversidad de formatos encontramos un nuevo discurso dentro de YouTube y tiene sus particularidades. Digamos, los tiempos son más cortos, la manera de actuar, la manera del montaje. También, por ejemplo, nosotros tenemos dos referentes, uno en Brasil y otro en Ecuador, que son otros grupos de gente que realiza, de realizadores de ficción, creadores de ficción, y notamos que teníamos ciertas particularidades también en los equipos de rodaje, ¿no? Donde los equipos de rodaje éramos poquitas personas, donde las luces eran cada vez más chiquitas, donde todo se condensaba, se optimizaba los recursos y se podían filmar ficciones, digamos. Entonces, estas posibilidades que contaba Gino recién abren el camino para un montón de talentos que hay en todo el mundo. Digamos, pensemos en Argentina, pensemos en Latinoamérica, había muchísimo talento que la televisión no le dio lugar. Hoy me pongo a pensar yo, el cine tampoco da lugar
a un montón de talento que hay dando vueltas, porque son muy pocas las producciones y cada vez menos en Argentina, y en realidad hay muchísimo más talento. Entonces, creo que hay espacios digitales para generar contenidos de ficción incluso, un poco con toda esta manera colaborativa que los chicos contaban que cómo se iniciaron en YouTube. Nosotros estamos en un proyecto, por ejemplo, de esto, de decir, che, hay un montón de talentos, no necesariamente tiene que haber un productor que ponga todos los recursos, puede haber muchos microaportes de microproductores, y de golpe eso te abre lugar a nuevas posibilidades de, como encontraron los chicos, de hacer ficción, bueno, de seguir haciendo ficción o hacer una película o hacer un videoclip, digamos, o sea, se democratizó realmente la producción audiovisual, y creo que prima la voluntad, la pasión y el talento de los creadores de contenido. Sí, coincido, y también creo que hay algo que me parece como muy particular de YouTube, digamos, no digo de YouTube, sino de los youtubers, al menos de estos youtubers que participaron de las entrevistas que hicimos en el libro. Estoy pensando, bueno, Lina Vallejos, que es gamer y tiene un público infantil que la sigue, infantil y adolescente. El Demente, Paulina Cocina, que, no sé, venía de la sociología y terminó teniendo un canal de cocina, de humor y cocina, porque ella no es cocinera. Jorge Pinarello, Te lo resumo así nomás, con quien uno se divierte enormemente. Son más divertidos sus resúmenes que muchas películas, por ejemplo, pero bueno, sus resúmenes de películas. Estaba Papri de Hecatombe, Bedo, que es como todo un referente del mundo de YouTube, y Kevshot también, que empezó comentando libros en YouTube y bueno, terminó siendo, formando parte del plató en los programas de televisión de Marley. Digo, también hay mucha, incluso la tele está empezando a tomar personajes y formatos del universo YouTube para, bueno, para seguir con vida, ¿no? Y con dinamismo. Bueno, pienso en toda esta heterogeneidad de experiencias, hay eso, una gran diversidad de formatos, de temáticas y de trayectorias, de edades. Hay gente grande, pero también gente muy joven, gente que empezó teniendo 13, 14 años y otras personas que no, que ya estaban a la vuelta de la vida, si se quiere, o como... pero en todas aparece algo que me parece central, digamos, que hay algo de esta forma de producir contenidos que nace siendo un juego y que se sostiene porque es divertido, porque se puede hacer de un modo, digamos, es generación de entretenimientos de un modo entretenido también. Esta idea de que no sea la posibilidad de que el trabajo no necesariamente sea algo que uno padece o tiene que solo supone sacrificio y tremendos esfuerzos, sino, bueno, más asociado a la idea de cierto tesón, porque la verdad que quienes llegaron a donde llegaron le han puesto mucha garra, digamos, tienen mucho tesón en lo que hacen, mucha disciplina también se advierte cuando uno escucha sus historias, digamos, se advierte eso, lo sostuvieron. Pero lo sostuvieron mucho a través del deseo, digamos, es algo que está ahí presente, digamos, es algo que les gusta mucho hacer y que además es decir, me encanta hacer esto, tengo que encontrarle el modo de poder lograrlo, digamos. Eso me gusta un montón de este mundo de YouTube, que también es un mundo un poco hostil, digamos, porque se mueve todo mucho y muy rápidamente. Eso es algo también que señalan un montón, ¿no? Como hay una cierta aceleración en los tiempos, los ritmos, la demanda en subir contenidos,
Y bueno, eso, que cambia, todo el tiempo cambia, todo el tiempo, entonces uno también tiene como que reinventarse. ¿Qué podrían contar de eso? De la necesidad constante de estar creando contenidos para sostener los espacios en las plataformas, y al mismo tiempo de que eso que se está creando siga siendo algo a gusto de cada uno y conectado con aquello que les interesaba que el canal sea, que el producto sea, digo, sin claudicaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, a mí me pareció muy interesante lo que dijiste sobre el entretenimiento, que lo que sea que hagas debería ser entretenido, porque lo conecto un poco con lo que hablamos recién de la democratización del contenido. Quiere decir de que en la plataforma el que decide sobre el contenido es la gente, la que hace clic para ver algo y que lo abandona por otra cosa si de repente no le gustó. Yo creo que eso es como muy clave porque al ser las personas que tienen la libertad absoluta de elegir lo que quieren ver, algo que hoy suena súper obvio, pero que hasta hace un par de años no era así en lo absoluto, dio pie como para que primero se dé lugar a cierto tipo de contenido que antes se consideraba obsoleto. Segundo, porque cuando uno ve a un apasionado haciendo algo, contando una historia, enseñando o lo que sea en YouTube, te das cuenta y en general a esa persona va a llegar a tener más alcance, le va a ir mejor, va a ser el que sobreviva, porque hay que decirlo, porque hay que ser muy constante, como estabas diciendo recién, hay que trabajar muchísimo, hay que tener regularidad y realmente tiene que gustar mucho lo que haces. Y eso se nota. Entonces, es como que de alguna manera natural se empieza como a acomodar y optimizar esto que es el mundo del consumo de contenido en Internet. Entonces, es como que sí, por un lado realmente te tiene que gustar, a la gente le tiene que gustar lo que haces, porque de repente si vos sos a la única persona que le gusta lo que haces, eso no garantiza nada y la verdad es que no es sostenible, digamos, si a las personas no les gusta lo que vos haces. Entonces, siempre tenés que tener como ese equilibrio de decir, bueno, a ver, tengo que hacer lo que a mí me gusta porque me tiene que gustar y lo tengo que sostener mucho y lo que tienen este tipo de plataformas es que a veces te va muy bien y a veces no te va tan bien y tenés que sostenerlo en el tiempo porque se supone que es lo que uno quiere hacer. Entonces, tenés que hacer este equilibrio en, bueno, tengo que hacer lo que me gusta y a su vez pensar en el público, quién es el que efectivamente va a ver el video y para quien uno hace el contenido. Entonces, en ese equilibrio, uno a veces cede y a veces gana terreno. Como todo en la vida. Solo que YouTube te da un montón de analíticas en donde vos podés observar qué tipo de contenido funciona, cómo son las curvas de consumo, el watch time de los videos, entonces vos ya sabes cuál es la duración óptima. Y nada, y hasta el mismo YouTube, la plataforma, con su algoritmo, condiciona un poco el tipo de video que va a tener más éxito. Si hoy haces un video de 2 minutos en YouTube, seguramente el algoritmo no lo impulse tanto como un video de 10, pero porque va a tener menos publicidades y un montón de cosas que no son óptimas para la plataforma. Entonces, sí o sí tenés que estar atento. Todas estas reglas que estaba diciendo recién van cambiando muchísimo porque cambia con el estilo de vida de las personas que condicionan la forma en que ellos consumen contenido y por ende es el tipo de contenido que uno tiene que ofrecer. Ahora con TikTok y demás, el contenido más ágil, más snack que le decimos nosotros, está mucho más de moda y es lo que más alcance tiene. Entonces, nosotros, por ejemplo, que hacemos ficción y contamos historias, tenemos que tener esa capacidad de decir, bueno, ahora las historias no son más de 10 minutos, no son más una serie web de tantos capítulos, sino que son videos de 30 segundos, un minuto. Y uno tiene que tener la capacidad creativa de poder esas cosas que uno tiene ganas de hacer, esos personajes que tenemos ganas de hacer, que contar y demás, adaptarse a estas nuevas reglas para poder convivir. Entonces, nada, muchas veces es como un poco frustrante porque a veces uno está como buscando perfeccionar algo y cuando crees que más o menos lo alcanzaste, te cambian las reglas, cambian todas las reglas del juego, te patean el tablero
pero a su vez es algo que te mantiene muy activo, hace que estés muy escuchando todo lo que está ocurriendo en la plataforma y también a tu público. Que bueno, hoy en día, sobre todo nosotros que hacemos comedia y que efectivamente hablamos y todo de alguna manera termina siendo un discurso que alguien ve, hay toda una cuestión con los mensajes, con el tipo de humor, qué cosas se hablan y de qué manera, que también uno tiene que aprender para dónde va la sociedad y cuáles son los ideales que uno tiene y demás. Y son todas cosas que van cambiando y a su vez también va condicionando lo que uno hace, lo que cuenta y cómo lo cuenta. Entonces, la verdad que bueno, es como una carrera que nunca termina, pero eso está muy bueno también. Así que, nada, creo que es una de las razones también por las cuales si vos te querés dedicar a esto, como todas las personas que estaban en Agarra la Pala, realmente te tiene que gustar. Y, y eso me parece que así debería ser con todo. Uno debería hacer lo que le gusta. Pero bueno, eso ya es algo muy personal. Bien. Y bueno, como decía Gino, es como eh, la gente está ahí para elegir y no quiere perder el tiempo. Digamos, creo que hay una escala de valores que ha cambiado mucho, donde quizás no es tan importante lo económico como era en la época nuestra, de nuestros padres, nuestros abuelos, y hay otro tipo de escala de valores donde el tiempo se prioriza mucho. El tiempo realmente es algo muy alto hoy para el realizador, el creador de contenido, entonces, y también para el espectador, claramente, porque es cultural. Entonces, el youtuber que logre condensar el mensaje en menos tiempo y hacerlo más ameno, disfrutable, digamos, creo que es el que la gente va a elegir. Por eso de ahí el entretenimiento, así sea una clase de medicina. Totalmente. Sí, de acuerdo totalmente con eso y me gustaría como cerrar con esta idea, ya estamos sobre la hora. A mí me parece que hay en ciertos espacios, digamos, la idea del entretenimiento tiene como una connotación a veces como, bueno, no sé si negativa, pero quizás está asociada eh, con algo que no es culto, con algo que, no, que es un mero pasatista, que no deja impronta. Bien. A mí me parece que con YouTube ha pasado algo muy especial y con esta generación YouTube ha pasado algo muy especial. Es que en esta búsqueda del concepto de un canal, en la búsqueda de la autenticidad en cada uno de esos canales, y una autenticidad que tiene que ver con aquello que cada cada youtuber considera que es valioso y es interesante, tiene mucho peso, tiene mucho valor, ha puesto como en gran valor lo entretenido. Digo, que sea entretenido ver una receta de cocina, que sea entretenido ver una crítica de cine, que sea entretenido ver una crítica de arte, que sea entretenido una clase o un tutorial sobre, que sea entretenido, digo, un sketch de ficción, digamos, pero la posibilidad de que las cosas sean divertidas y no meramente serias, importantes, y cosas, creo que le ha dado... bueno, que nada, que le ha dado un dinamismo muy grande a ese espacio y hay muchos discursos y muchos temas que a veces parecieran que tienen menos glamour, digamos, que están empezando a brotar. Además, pienso, por ejemplo, no sé, lo que hace Damian Cook con historias innecesarias, ¿no? Todos estos casos policiales, que son, pero que los chicos y las chicas más jovencitos dicen, ay, ahora me gusta la historia, porque Damian Cook te cuenta la historia, ¿sí? Y es una historia que ya no uno podría decir, bueno, es la historia del crimen y de una justicia que funciona muy mal en nuestro país, digamos, hay siempre una línea editorial de Damian Cook muy particular con eso, pero bueno, eso produce acercamientos a temas, a géneros, que de otro modo no llegarían, y lo producen porque son entretenidos, porque nos divierten, porque nos cuentan muy bien algo en un ratito. Y funciona un montón. Funciona incluso también en el espacio del aula, en el espacio, en otros espacios, digamos.
¿no? Y en el encuentro con otras personas y la interacción en torno a, mírate este sketch, qué divertido, y después uno conversa de eso. Bueno, nada, es un mundo en andas, me parece que esto es todo un personaje de nuestro tiempo, al que, bueno, le han dado vida y creo que le damos vida entre todos también, entre todas, porque es cierto que la interacción con el público es central en este tipo de contenidos, de un modo que no lo es en otras formas de contenidos audiovisuales. Y bueno, esperemos que siga habiendo muchos youtubers y youtubers de todo el país. Ahora es común esto, ¿no? De que antes decía, mamá, papá, quiero ser médico, astronauta. Ahora los chicos suelen decir, mamá, quiero ser youtuber, digamos. Eso está. Y bueno, supongo que saldrán cosas nuevas también de esas nuevas generaciones que son las que se están formando con YouTube, digamos, además, que miran más YouTube que la tele, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, invitamos a las personas que están viendo esta transmisión que, sin importar la edad que tengan, no hace falta que sean chicos nativos digitales, prueben crear algún video, lo que sea. De hecho, si sos maestra o profesor o lo que sea, también sirve un montón generar nuevas dinámicas. El hecho de ser entretenido es porque tiene esa capacidad de captar la atención, de gustarle a las personas. Y yo creo que de ahí se pueden sacar un montón de cosas buenas. Bueno, nos despedimos. ¿Algo más, Teo, que tengas ganas de decir? ¿O hacemos el... No, que bueno, este lenguaje realmente, con todo lo que experimentamos ahora en el 2020 con la pandemia, realmente se ha profundizado esta necesidad de contenido y también ha abierto las puertas a trascender fronteras en los modos de producción y en los formatos y en los contenidos. Y digo, los chicos han estado encerrados y han seguido produciendo. Catombe, digamos. Entonces han seguido haciendo sketch desde sus casas, cada uno con su cámara, conectándose por medios digitales y realmente eso abre unas posibilidades de producción muy grandes en esto de trascender los límites de lo posible, de lo que tenemos cerca, como por ejemplo en tu misma localidad, no, de golpe podés trabajar con personas de otras ciudades, de otros países, y eso estaba muy interesante. Bueno, muchas gracias y bueno, los invitamos si quieren a leer el libro, a agarrar la pala y por supuesto a visitar los canales de Hecatombe, a quienes no los conozcan. También Teo tiene otro canal del que es productor, es una serie publicitaria, pero muy divertida, que tiene ya varias temporadas, Alta Mezcla. Eso también le invitamos, muy divertida. Ahora están haciendo un reality. Se animan a todo, a mí me gusta eso, se animan a todo. Sí. Es que yo creo que YouTube y las plataformas son para eso ahora. Eso, para agarrar la pala y probar, sí, y probar. No quedarse de brazos cruzados. Se puede hacer desde casa, eso es lo que tiene. Así que la pandemia también invita a veces. Pueden salir cosas de allí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar allí y bueno, a la gente de la Feria del Libro, a Elena, Facundo, que están aquí acompañándonos, también a Lisa, que estuvo acompañándonos en toda la parte previa y bueno, a la señora otra vez. Gracias. Hasta luego, un placer.